Hecho. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría saludarles uno a uno, ¿no? Veo ahí muchas caras y caras con muchas ganas, pues Daniela, Homero, María Inés, un montón de personas que os veo muy interesados, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias, ¿no? Por sumaros a esta propuesta que lanza la Academia de Líderes y a la que nos sumamos nosotros desde Vida Nueva desde el minuto cero, ¿no? Conscientes de lo importante que es comunicar y comunicar iglesia y comunicar en cristiano en el mundo de hoy. Claro, la misión del comunicador cristiano, pues es cierto que hoy no es solo la de aquellos que, como nos decían antes, se presentan o nos presentamos como licenciados o como profesionales que hemos salido de una facultad de comunicación. Hoy comunicadores estamos llamados a ser todos, ¿no? Hombres y mujeres que estamos llamados a escribir el mensaje del Evangelio de nuevo en un papel, el de la Iglesia, que está arrugado por la historia, pero que también tiene esos surcos cargados de experiencia, ¿no? Con sus imperfecciones y con sus adherencias, pero con esa oportunidad que nos da Dios Padre todos los días de tener un folio en blanco, ¿no? O de tener una pantalla que podemos reiniciar todos los días, ¿no? Y esa es la propuesta que yo creo que nos contagia y nos propone desde el minuto cero en este pontificado del Papa Francisco a través de Evangelii Gaudium, ¿no? Con su alegría del Evangelio, ¿no? Que sepamos comunicarla. Y además vamos a ir descubriendo en este ratito, en estos 45 minutos, o al menos yo voy a intentar contagiaroslo, cómo él lo vive en primera persona. Es decir, él, sin haber estudiado nunca en una facultad de comunicación, sin haber hecho estudios vinculados ni al periodismo, ni al marketing, ni a la publicidad, ni a las relaciones públicas, sin duda alguna, no solo se presenta como un DIRCOM importante, sino como el influencer global que este mundo necesita, ¿no? Desde ahí, pues os propongo unas reglas del juego, ¿no? Lo primero, poner en cuarentena todo lo que yo os planteé, ¿no? Es decir, porque yo ni vengo a pontificar, ni tengo la verdad absoluta sobre los desafíos que nos ofrece hoy la comunicación y que nos ofrece la Iglesia, ¿no? Es decir, no soy ni docente ni soy investigador, solo soy un periodista que se dedica a seguir en lo cotidiano el hecho religioso, ¿no? Desde una plataforma como es Vida Nueva, 65 años de historia, referente en el papel en España y en América Latina, ¿no? En esa manera que pensaron nuestros fundadores, un grupo de sacerdotes, entre ellos el ya fallecido arzobispo Antonio Montero, que buscaba precisamente aterrizar en un momento complicado en España, como era el de la dictadura, todo el aire fresco que venía del ayornamiento del Concilio Vaticano II, y ahora, ¿no? En este nuevo aterrizaje del Vaticano II en una realidad eclesial complicada, pues también nosotros nos sentimos llamados a continuar con esa misión en el papel y en el digital, ¿no? Y desde ahí lo hago, ¿no? Y por eso se hablaba de la cuarentena. Que tengáis en cuenta la graduación que tienen mi gafa, bueno, en este caso mis lentillas, que llevo lentillas, ¿no? Porque seguro que tengo algo de miopía o algo de astigmatismo, ¿no? Y que no corresponde con lo que a lo mejor ustedes, con lo que vosotros veis o miráis tanto del mundo como la iglesia, y por eso os pido eso, que a lo mejor os resulta demasiado provocador o puede resultaros naif en un momento dado, pues son mis gafas, ¿no? Y desde ahí es desde donde yo os hablo y os comparto, ¿no? Y lo hago también como un periodista que entiende el comunicar como una vocación, ¿no? Y como una vocación que a veces duele, ¿no? Por ser voz de anuncio, pero también de denuncia, ¿no? Yo no entiendo la comunicación o comunicar iglesia como una comunicación pía o corporativa, ¿no? Sino, sino siendo fieles a la verdad, ¿no? Y hay veces que esa verdad transparenta cosas que desde la Iglesia nos cuesta comunicar, ¿no? Ahí tenemos pues la crisis de los abusos o alguna que otra crisis en materia económica y de corruptelas económicas y, por supuesto, y lamentablemente, ese enfrentamiento a Cintra que tenemos los propios cristianos y que estamos fomentando con una comunicación poco elegante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, y esas las claves, ¿no? Con las que yo vengo a compartir lo que sé y lo que tengo, y además con todavía con una deformación mayor, ¿no? Es decir, que les hablo desde España, ¿no? Y con esa mirada que muchas veces es eurocéntrica, ¿no? De pensar
que todo nace y termina en la Iglesia europea, y ya nos ha demostrado el Papa Francisco y este pontificado, pues que estamos algo oxidados. Ese país y este continente que en muchos momentos de la historia ha llevado la bandera del cristianismo, ahora le toca mucho que aprender, y mucho que aprender de ustedes, ¿no? Desde de los que están al otro lado del charco, y desde ahí les invito también a que sean provocadores, y a que correspondan, contrarresten con aquello que vean que a lo largo de este ratito no están de acuerdo o cuestionan de alguna manera, porque consideran que he metido la pata, que es posible que la meta del principio a fin. Pero bueno, si como es la primera sesión de este encuentro de comunicación, pues toca empezar por el principio, ¿no? Y el principio, la verdad, es el Evangelio de Juan. Podríamos remitirnos al Génesis también, pero vamos al Evangelio de Juan, ¿no? Que en sí mismo ya saben que es toda una declaración de intenciones en lo que a la misión del comunicador se refiere, ¿no? Con ese en principio ya existía la palabra, y aquel que la palabra estaba con Dios y era Dios, y él estaba en el principio con Dios, ¿no? Pues ya está, es decir, la palabra está en el origen de nuestro ser y de nuestro hacer como creyente, ¿no? Y no es que Dios sea un buen comunicador, es que Dios mismo es comunicación, ¿no? Y la historia de la salvación es una permanente revelación de Yahvé a su pueblo, ¿no? Con un constante intento de relacionarse con los hombres a través de todas aquellas herramientas comunicativas que estaban a su alcance, ¿no? Y están la zarza ardiendo de Moisés, los truenos del Sinaí, los sueños proféticos, la estrella de Belén, ¿no? Como signo de comunicación, y los ángeles, ¿no? Como los primeros reporteros de las noticias de Dios, ¿no? Lucas recoge, ¿no? Como el ángel Gabriel anunció a María que esa palabra sería carne, ¿no? Y Jesús, ¿no? Es decir, es el verbo, ¿no? El verbo, verbo encarnado, ¿no? Y el verbo que se conjuga en presente, en pasado y en futuro, ¿no? Ayer, hoy y siempre, ¿no? El mismo evangelio, ¿no? La palabra evangelio significa buena noticia, y no deja de ser una crónica elaborada de lo visto y vivido junto a Jesús de Nazaret por unos narradores que, sin ser periodistas, aportan perfectamente esas 5 W añadidas o que van intrínsecas al ser y hacer como comunicadores, ¿no? Y nuestra propia historia de iglesia, ¿no? También se vertebra como una historia de comunicación, ¿no? Buscando siempre la manera de cómo evangelizar, de cómo dar a conocer a Jesús resucitado y a su reino en cada uno de los momentos de la historia, ¿no? Es decir, y no me voy a detener, ¿no? Estoy pasando siglos y siglos con mucha rapidez, pero veo que sí que era necesario al menos tener una idea, ¿no? Pues eso, la iglesia como el mayor mecenas del arte, porque sabía que en una sociedad analfabeta la imagen era la mejor manera de catequizar, de enseñar el evangelio y de educar, ¿no? Pues lo sabemos, eh, a través de la imaginería, ¿no? Cuántas escenas de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Cristo, y cuántas imágenes, ¿no? En lienzos nos han llegado, y en pintura, que son hoy la mayor representación y el mejor cauce para nuestra religiosidad popular, ¿no? Es decir, desde la guadalupana a cualquiera de los nazarenos que tienen ustedes en sus pueblos y en sus ciudades, son en expresión hoy pública de nuestra fe, y han jugado una función clave en la transmisión del mensaje de Jesús, ¿no? Es decir, la propia historia de los medios de comunicación solo se entiende de la mano de la Iglesia, ¿no? Es la Iglesia la primera que apuesta por la imprenta, ¿no? Y el primer libro que imprime Gutenberg es la Biblia, ¿no? Y hoy por hoy todavía en este mundo de lo digital, eh, donde no llega el 4G ni el 5G, la emisora que en la mayor cobertura del planeta es y sigue siendo Radio Vaticana, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que a medida que nos acercamos a la actualidad y llegamos a este 2024, al menos en estas dos esferas del ámbito cultural y del ámbito comunicativo, la Iglesia se ha quedado un poco atrás, ¿no? Quizá encerrada por lo que el Papa Francisco, ya saben, insiste una y otra vez por esa autorreferencialidad, ¿no? En el mundo del arte, pues en la medida en la que se ha hecho más libre, pues la Iglesia ha dejado de asumir ese mecenazgo, y en el ámbito de los medios de comunicación también ha perdido su titularidad. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues porque esa plaza, ¿no?, en la que se movía la Iglesia ha cambiado, ¿no? Y estamos en una reconversión mucho más rápido de la que todos imaginaríamos,
de nuestro sistema, de nuestra realidad y de nuestros lugares de encuentro, ¿no? Pues hasta hace poco, imagino que en sus pueblos también pasaría, aquí en España hasta hace unas décadas, en los pueblos, quien tomaba la voz cantante, porque eran los pocos que tenían formación, tenían capacidad de decisión y capacidad de comunicación, eran el cura, el maestro, y si había en el pueblo médico, en el médico, si no el farmacéutico o aquel que tuviera alguna herramienta en el ámbito sanitario, ¿no? Y ellos eran los que tomaban la decisión y, por supuesto, el alcalde, ¿no? Y el cura. Y ellos tomaban las decisiones, a ellos se les consultaba y ellos eran los grandes comunicadores del lugar. Claro, ¿qué ocurre? Que hoy esta plaza es completamente diferente, ¿no? La democracia, la dignidad, los derechos humanos, el acceso de todos a los medios de comunicación ha permitido no que el alcalde, el cura y el maestro y el médico desaparezcan, sino que se añadan otros muchos agentes más en lo que cuentan y que tienen voz dentro de esa plaza, ¿no? De hecho, pues eso, hasta los propios periodistas, como les contaba antes, hemos dejado de ser los únicos emisores de mensajes o los únicos que podemos analizar, cuestionar, criticar, proponer y plantear cómo vemos o cómo cotejamos o cómo hacemos el control al poder y al contrapoder. Basta echar un vistazo a las redes sociales para comprobar que las instituciones tradicionales quedan en un segundo plazo frente a usuarios, ¿no? A influencers, instagramers, tiktokers, que son auténticos líderes de información y de opinión, ¿no? Y eso también nos hace pensar en otra idea, ¿no? En esa sociedad líquida de Bauman que habla constantemente. Nadie tiene asegurado el puesto fijo en esta plaza global y hay que ganarse un hueco en el día a día para ser portavoces y altavoces, ¿no? La pregunta es, ¿estamos preparados los comunicadores cristianos para lograrlo más allá de discursos altisonantes que logren ser trending topic? Pues ahí les dejo esta primera interrogante. Lo que sí que tengo claro es que esta nueva plaza global de la comunicación ha alterado el rol de la Iglesia, ¿no? Es decir, ya no somos referencia, o al menos no somos la única referencia. En sociedades, ya lo están viendo, ¿no? Tradicionalmente católicas como la española, se sigue hablando de que somos un 70% de cristianos, pero en el día a día tan solo un 10% acude a la Eucaristía de manera habitual, ¿no? Y yo creo que por lo que constato también recientemente he estado en Colombia, pues sí que hay una religiosidad popular muy fuerte, pero la identificación con la Iglesia como institución es cada vez menor, ¿no? Y no solo con la Iglesia, sino con todo lo que huela a oficial e institución, ¿no? Es decir, la clase política, los sindicatos, cualquier entidad que tenga solera, buscan los jóvenes y buscan cualquier ciudadano de a pie alejarse de lo que huela a grupo o a institución, ¿no? Y a esto se uno que la cultura cristiana también se ha ido difuminando, ¿no? La anécdota que contaba ahora José Antonio Rosas no es de alguien inculto o de alguien que esté ajeno completamente a la realidad, es de una compañera periodista, Carmen, muy reconocida en nuestro país, que es una articulista muy potente y apenas distingue que es un obispo de un arzobispo, un sacerdote diocesano de un religioso. Imagínense, ¿no? Si les planteamos que intenten diferenciar de lo que es una institución, un instituto secular de una congregación de vida apostólica, imposible, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas, ¿no? Hoy nos podemos cruzar por la calle y saben realmente que es, por ejemplo, el orden sacerdotal como tal, ¿no? Pues poco, ¿no? De hecho, ya antes del pontificado de Francisco, yo conversaba con Giovanni María Vian, que era el director del Observatorio Romano, y me comentaba que él mismo había eliminado el término ministerio petrino del periódico por porque lo dejaba de considerar ya un término de uso cotidiano y era más un tecnicismo que ni siquiera podían entender sus lectores, ¿no? Esto que nos lleva a reflexionar, entre otras cosas, pues que en la iglesia no tiene una butaca preferente, ¿no? En una sociedad en la que yo creo que no es que la iglesia, la sociedad de informativamente espalda a la religión o la persiga, sino que simplemente se mueve en otras coordenadas, ¿no? Yo no estoy convencido de que no hay una manía persecutoria contra nuestra fe, eso sí, salvo excepciones que estamos viendo en regímenes dictatoriales, ¿no?
donde son perseguidos los cristianos y son perseguidos todo aquel que busca defender la libertad y los derechos humanos, ¿no? Pero en una situación normal, en medio de nuestras sociedades plurales, la Iglesia lo que tiene es que buscarse un nuevo lugar como institución, pero también desde el ámbito de comunicación, porque no se le exige más que otras entidades, por ejemplo, a las ONGs en materia de transparencia, coherencia u honestidad, pero sí es cierto que nosotros sí que nos tenemos que exigir más a nosotros mismos, porque si cualquier ONG, ¿no? Y no somos una ONG, tiene que guiarse al menos por un libro de estilo, que es el código, que son sus códigos éticos y los derechos humanos, nuestras máximas son mucho más altas, ¿no? Porque nuestro libro de estilo, nuestro manual de usos es el Evangelio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que radica en muchos casos el que a nosotros se nos haya utilizado y se nos esté utilizando una vara de medir mucho más dura en términos de los abusos sexuales a menores y también a los adultos, ¿no? Es decir, porque evidentemente nosotros, con un Jesús que pone a los niños en el centro, no pueden menos que exigirnos la tolerancia cero que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Y desde ahí, en el ámbito de comunicación, se nos exige todavía más, ¿no? Y yo creo que es uno de los escollos que han hecho todavía del escándalo de los abusos mucho mayor, ¿no? El hecho de no comunicar con transparencia y de que hayamos escondido debajo de la alfombra muchas de las cosas que hoy en esta sociedad donde todo se sabe y donde es muy fácil, cada vez más fácil, tumbar a aquel que miente o aquel que dice medias verdades, se nos ha puesto la cara colorada ante una situación que no hemos sabido manejar ni institucionalmente ni comunicativamente, ¿no? Además, es cierto, sin ponernos ahí, también hay muchos espacios y muchos lugares en donde la Iglesia no solo aparece en las páginas de sucesos, y ese es uno de mis empeños también, ¿no? Es decir, que como Iglesia tenemos que hacer un esfuerzo enorme por ser creativos y por apostar por generar un relato que no busca ni mucho menos el maquillar situaciones de escándalo, pero sí el ofrecer que nuestro evangelio es un evangelio de esperanza que también estamos encarnando y que la gran mayoría, insisto, de sacerdotes, religiosos y laicos, estamos ofreciendo verdaderamente dentro de nuestras debilidades y de nuestras dificultades un evangelio de realidad. Y eso también implica riesgo, implica situarnos en espacios donde no nos hubiésemos imaginado, ¿no? Y eso, pues, se puede hacer si lo han podido comprobar sin ningún tipo de problema cuando uno de nuestros religiosos, uno de nuestros sacerdotes, está presente en un talent show como La Voz o como MasterChef, ¿no? Es decir, que pueden aportar mucho, pueden aportar su presencia, su testimonio en su vida sin que necesariamente tengan que ofrecer una catequesis explícita, ¿no? O una homilía tal cual en cada uno de estos espacios, pero ahí también están construyendo iglesia y están construyendo esa imagen de evangelio que sí corresponde también con esa realidad poliédrica que representamos todos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando nos sentimos atacados o vemos que solo se muestra esa imagen poco agradable y con arrugas y cicatrices de nuestra iglesia, tenemos la tentación de podernos llevar a enrocarnos, ¿no? Y comunicarnos solo en clave interna, a la defensiva, con aquellos medios que son solo de titularidad propia o afines, y esto nos lleva a establecer un cordón sanitario que levanta muros y separa, ¿no? No solo de las tentaciones del mundo, sino que además volvemos a jugar a categorizar con humanidad buena, humanidad mala. Y ya sabemos dónde nos situamos nosotros siempre, ¿no? En el lado de los buenos y el resto presentándolo como malo y como temor a que generen un contagio de un virus que simplemente es el virus de la vivencia del ser humano, ¿no? Claro, y desde ahí la tentación es ni siquiera relacionarnos con el mundo, ¿no? Y yo creo que ese es el verdadero escándalo. El verdadero escándalo es no comunicar cuando el temporal arrecia, porque además, si no comunicas tú, siempre lo hará alguien por ti, ¿no? Otro motivo bien distinto, ¿no? Por el que podemos llevarnos a no comunicar es por llevar a un extremo equivocado la premisa evangélica que dice aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Está claro que la vanagloria y el afán de protagonismo choca de bruces con Cristo, ¿no? Pero evitar la exposición mediática puede también provocar
y el quebrar ese ir y anunciar, ¿no? Y esconder debajo nuestros talentos sin mostrarlos, ¿no? Y sin embargo el mundo tiene que saber lo que hace la Iglesia por los más débiles y que está llamada a ser voz de anuncio y de denuncia, ¿no? Por eso, convencido, ¿no? Completamente de esa necesidad de comunicar, yo sí que creo que no se puede hacer a cualquier precio, sino que exige de dos claves. Por un lado, profesionalidad, es decir, no vale la buena voluntad, sí vale, pero no es lo único, es decir, no nos podemos conformar con el amateurismo, y estrategia, ¿no? Es decir, necesitamos un plan, un trabajo exhaustivo que solo tiene sentido cuando sabemos qué queremos comunicar y en qué plazos queremos comunicar y donde la improvisación queda reducida a la mínima expresión, ¿no? Y es que aunque la comunicación no es una ciencia exacta, sí que cuenta con algunas reglas básicas que nunca fallan, ¿no? Eh, Como decía Jesús, esto nos permite situarnos con Jesús como uno de tantos, nosotros como cristianos como un agente más de comunicación, ¿no? Porque está claro que si antes nos recibían o recibían al clero con una alfombra roja, hoy ni siquiera hay alfombra, ¿no? Es decir, y esto no es malo, simplemente diferente, porque nos obliga a posicionarnos y a resituarnos con nuestro diálogo y con nuestro discurso de otra manera, ¿no? Y esto lo ha entendido muy bien el Papa Francisco, ¿no? Sabiendo desde la acogida, desde la escucha y sin poner, sino proponiendo, ¿no? Y somos un agente más que si quiere estar en medio del mundo, sin renunciar a nuestros principios, sí que tenemos que estar atentos a las reglas del juego que establece hoy los medios de comunicación, que establecen las redes sociales y que establece la propia sociedad sin imponer las nuestras, ¿no? Yo creo que lejos de verlo esto como una debilidad, creo que es una oportunidad porque nos ofrece mucha más libertad a la hora de movernos y de actuar. Yo lo comparo como en un concierto, ¿no? Es decir, quien tiene la oportunidad de estar en un palco VIP, pues estupendo, y que se lo pague y que tenga esa mirada privilegiada desde las alturas, ¿no? Pero es verdad que en un concierto estar abajo en la platea te permite tocar a la opinión pública, te permite oler a oveja como pide el Papa Francisco y te permite moverte para conocer de verdad cuál es el sentir del santo pueblo fiel de Dios, ¿no? Y es en esta nueva plaza global, en esta nueva platea, donde aumentan los interlocutores y donde tenemos que ser conscientes de que todos comunicamos iglesia y que la comunicamos desde nuestra realidad y desde la pluralidad, ¿no? Y eso yo creo que es otro salto que nos está costando muy mucho y lo estamos viendo a raíz de la convocatoria del sínodo de la sinodalidad. Es decir, comunica el portavoz de la conferencia episcopal, comunica el laico que participa en una tertulia radiofónica en nombre de Cáritas, comunicáis cada uno de vosotros con la gran responsabilidad que tenéis cada vez que en un grupo de WhatsApp reenviáis una información que es certera o reenviáis sin tener el suficiente criterio una información que puede ser falsa o que puede ir en contra del Papa Francisco o en contra de nuestra comunión como iglesia, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Y yo agradezco una vez más la apuesta que hace la Academia de Líderes y la apuesta que hacen todos ustedes por formar parte de este curso, porque tenemos que cuidar muy mucho cómo comunicamos y cómo nos comunicamos dentro de la iglesia, ¿no? Porque el gran riesgo que vivimos hoy es el del fuego amigo, ¿no? El del aparente fuego fraterno, ¿no? Eso que decimos, no te lo digo por corrección fraterna o por alerta, ¿no? Somos los propios cristianos los que estamos llegando a generar verdaderas crisis de comunicación externas por falta de comunicación entre nosotros, ¿no? Y esto no significa caer en la uniformidad, ¿no? Pero sí respetar la diversidad desde la unidad de criterios y desde la comunión, ¿no? Es decir, el gran riesgo es que nosotros convirtamos la Iglesia en nuestra propia trinchera, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar en estas últimas semanas y lo estamos comprobando a raíz de la publicación el 18 de diciembre de Fiducia Supplicans, ¿no? Es decir, se ha generado un verdadero ambiente de confusión, en primer lugar entre nosotros los creyentes, que ha acabado en una auténtica caza de brujas, ¿no? Hacia el prefecto de doctrina de la fe, que precisamente tendría que ser
el responsable de alertarnos de qué es ortodoxo y qué es heterodoxo, ¿no? Es decir, que hay quien ha mandado a la hoguera al que siglos antes mandaba o estaba llamado a mandar a la hoguera a otros, ¿no? No, pero en ese sentido sí que es necesaria esa responsabilidad y es necesario, ¿no? Es decir, primero, que como consumidores de información no nos sintamos consumidores, es decir, sino que nos consideremos ciudadanos cristianos responsables, es decir, que cotejemos antes de cada una de las fuentes de información que consultemos, que sean fuentes fidedignas. Y segundo, si yo me convierto en conductor y en puente de esas informaciones, ser muy consciente de lo que comparto, ¿no? Es decir, no solo si comparto algo verdadero o comparto algo falso, que esa es la primera premisa, sino si lo que comparto ayuda a la comunión o por el contrario genera todavía más crispación y más virulencia. Fijaos, en España, y eso lo han visto y si no les cuento, ha surgido para aterrizarlo en algo muy concreto. Una campaña hace unas semanas que se ha extendido por América Latina a través de la plataforma change.org, que saben que utilizan muchas entidades para recogida de firmas, pues muy loables en muchos casos, pues eran un grupo de sacerdotes, 5 o 6 sacerdotes españoles, para exigirle al Papa que anulara fiducia supplicans, ¿no? El documento de las bendiciones. Y en el texto de esa firma se cuestionaba la autoridad del sucesor de Pedro y lo hacían varios sacerdotes. Pues bien, esto junto a otras reacciones aisladas en determinados foros digitales se ha hecho ver como si hubiera una mayoritaria oposición al Papa Francisco. Pues bien, 2 semanas después ha logrado alrededor de 10.000 firmas frente a los 8 millones de católicos que regularmente van a misa en España. Es decir, pues creo que la oposición no es muy significativa. Y de los promotores, entre los promotores de públicos de la firma, hay 22 sacerdotes y España cuenta hoy por hoy con 8.000 sacerdotes. Es decir, y sin embargo, el eco mediático que ha logrado la campaña sí que daría la sensación de que al menos la mitad de los sacerdotes están en contra de la publicación de Fiducia Supplicans, ¿no? Este ejemplo que les comparto no resta, ¿no?, la confusión que haya podido generar la declaración y ahí están las dificultades que ha tenido en el continente africano y lo saben que el jueves el Santo Padre, el Papa Francisco, autorizó a los obispos africanos a que no a no impartir las bendiciones debido al contexto cultural que se vive en muchos países de África donde saben que la propia homosexualidad está perseguida por ley, ¿no? Con lo cual, si está perseguida por ley, si además un sacerdote bendice una relación homosexual, pues podrían acabar todos como mínimo en la cárcel, ¿no? Es decir, que esa es una de las razones también por las que se ha dado ok, pero que sepamos, es decir, que el hecho de que algo pueda generar cierta controversia o que pueda generar debate en el seno de la Iglesia no nos puede llevar a desdibujar la realidad, ¿no? Y a tomar la parte por el todo, ni el todo por la parte, ¿no? Es decir, que son los riesgos en los que la comunicación sí es relevante y en la que todos nosotros como comunicadores nos jugamos mucho, insisto. Les estoy llamando a todos ustedes comunicadores, ¿eh? Es decir, tengan o no el título de periodista o tengan o no un servicio directo vinculado a la comunicación en sus parroquias, en sus institutos de vida consagrada o en sus diócesis o en sus realidades eclesiales, ¿no? Claro, tal es la preocupación que el Papa expresa en este sentido que sin anestesia en Gaudete et Exsultate, es decir, imagínense en el documento magisterial del Papa vinculado a la santidad, lo dice literalmente. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacio de intercambio digital. Continúo con lo que dice el Papa. Aun en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Lo ha escrito antes de Fiducia Supplicans, ¿eh? Insisto, es Gaudete et Exsultate. Continúo. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública.
y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo, no levantar falso testimonio ni mentir, y se destroza la imagen ajena sin piedad. Allí se manifiesta el descontrol que la lengua es un mundo de maldad y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida. Con esta contundencia se planta el Papa Francisco en este documento clave de su pontificado y clave también para nosotros los creyentes, que nos habla porque está centrado en la santidad y sin embargo considera como clave este riesgo vinculado a la comunicación. Recuerdo, no levantar falso testimonio ni mentir, ¿no? Ni descargar con furia los deseos de venganza, ¿no? Pues resulta, la verdad, verdaderamente alarmante, ¿no? Pues que en medio de todo este jaleo de las bendiciones, alguien casualmente redescubriera esta semana un libro escrito por el prefecto para la doctrina de la fe en 1998 sobre teología vinculada al placer, a la afectividad y a la sexualidad, y de repente lo rescatara en el aparente momento de más debilidad del prefecto, ¿no? Pues lamentablemente yo siempre lo comparo con un programa de chismes que había en España y que se acabó recientemente. Creo que estamos jugando en España, en la Iglesia, a un Sálvame, con todos mis respetos, para Sálvame, porque ellos hacen entretenimiento, algunos lo llaman telebasura, yo no, hacen entretenimiento, pero aquí no estamos jugando con entretenimiento, estamos jugando con nuestra fe, con la credibilidad y con la verdad del Evangelio, ¿no? Y creo que este tipo de jugadas, ¿no?, comunicativas dicen mucho de que poco implica y poco nos preocupa la comunión, y sí mucho haber entrado en esa guerra, en ese peligroso dualismo de los buenos y los malos, las izquierdas, las derechas, progresistas, conservadores, herejes y puros, ¿no? Y desde esa dinámica creo que nos toca escapar, y que estamos llamados a escapar, no con una mirada buenista, pero sí desde esa mirada de la ternura y de la misericordia que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Eh, de todas maneras, esto también hay que enmarcarlo, ¿no? Y no es que los católicos seamos peores que el resto de la ciudadanía, ¿no? Pero es cierto que sí que lo enmarcamos de habernos contagiado consciente o inconscientemente de la preocupante fiebre de la polarización que estamos viviendo en todo nuestro mundo, ¿no? En el que el centro ha desaparecido, la sensatez brilla por su ausencia, ¿no? Y lo están viendo, pues me da igual cada uno de los países desde los que se están conectando ustedes, pero lo constatan, ¿no? Lo constatan desde el trato de crispación que tenemos incluso con el tendero, ¿no? Con la persona donde compramos el pan o donde compramos la carne, y vemos esa exaltación y esa flor de piel que tienen nuestros propios vecinos, hasta el ámbito de la política, que lamentablemente está dejando mucho que desear, ¿no? Y frente a esto que nos pide Francisco, pues Francisco nos pide varias tareas, ¿no? La primera, una iglesia que sale de su zona de confort, también a la hora de comunicar, con una actitud proactiva en los medios, que nos hace buscar y que nos haga buscar esa presencia, ¿no? Lo mismo en una columna de un periódico local que en una radio, ¿no? Y una iglesia que abandona, ¿no?, el falso convencimiento de que el problema es el mundo, ¿no? Que el problema son los otros, ¿no? Sino que nosotros somos, como iglesia, una buena solución y que buscamos puentes, ¿no? Y de hecho, este ejercicio de autocrítica es algo que tampoco nos acaba de gustar mucho dentro de lo que nos plantea el Papa Francisco, ¿no? Está claro, ¿no?, que 2000 años después, si nosotros no hemos acabado con la Iglesia, es porque el Evangelio trasciende a las personas y a los errores que hayamos cometido todos aquellos que nos hemos hecho llamar cristianos a lo largo de estos 20 siglos, ¿no? Porque es verdad que si lo analizamos desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, la Iglesia cuenta con el mejor mensaje de la historia, ¿no? Es decir, y ese es el gran éxito por el que la Iglesia se mantiene, porque es el mensaje de la verdad y el mensaje
de verdad, ¿no? Y de hecho, si lo miráramos, que a mí no me gusta mucho hacerlo así, desde el punto de vista de la publicidad, también diríamos o podríamos decir que tenemos el mejor producto inimaginable, ¿no? Es decir, de momento la Coca-Cola ni siquiera nos supera en tiempo ni en alcance, ¿no? Pero eso sí, si lo abordamos en cuestión de marca y de imagen, sí que es cierto que en los últimos años la habríamos dañado y se habría sentido dañada, ¿no? Es verdad que la buena noticia no falla, siempre es nueva, seduce y atrae por sí misma, pero la marca Iglesia quizá no ha sabido encauzar todas estas potencialidades, ¿no? Es decir, porque creo que nos hemos olvidado del mensaje esencial del Evangelio, ¿no? Que es el del amor misericordioso de Dios en Cristo Jesús, para detenernos y potenciar otros elementos que yo creo que son adherencias, ¿no? Que el Papa Francisco nos llama a ir dejando por el camino y aditivos innecesarios cuando no indigestos para el hombre y la mujer de hoy, ¿no? Dicho esto, ¿basta con un lavado de cara para mejorar la marca Iglesia y comunicarla mejor? No, y de forma contundente. Yo creo que lo que es necesario es una profunda conversión, que es esa reforma de calado que nos propone el Papa Francisco, ¿no? Una conversión que va más allá de la primera capa de pintura para entrar en una reforma a fondo, ¿no? Que es la que ya se arrancó con el Concilio Vaticano II y ahora se retoma de una manera muy firme con el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Y eso se traduce en la labor del comunicador eh, en una palabra clave que es la transparencia, ¿no? La comunicación no funciona si no transparenta la verdad, ¿no? Y hay un refrán muy castellano que dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? O como dice el Papa Francisco, ¿no? El pueblo tiene olfato para detectar la verdad, ¿no? Y eso se hace presente de una manera, nos toca hacerlo de una manera muy sencilla, es decir, utilizando todos los medios de hoy pero con esa naturalidad y esa sabiduría que tenía el propio Jesús, ¿no? Es decir, nadie ha regalado mejores titulares en 140 caracteres que tenía hasta hace nada Twitter, ahora X, que Jesús, ¿no? Es decir, cada versículo, ¿no? del Evangelio parece escrito para ser un tuit, ¿no? Mientras nosotros convirtiendo cada una de esas palabras de Jesús en tratados de complicada asimilación y con homilías, discursos y catequesis que no corresponden ni al tiempo ni al nivel de atención de nuestra audiencia, ¿no? Y nadie como Jesús, ¿no? Con permiso de todos los lectores que ha tenido la Iglesia, se las ha ingeniado para hacer entender de la manera más sencilla algo tan complejo como el reino de Dios a los hombres de su tiempo, ¿no? Es decir, cada una de las parábolas se entienden y la sigue entendiendo el campesino de hoy y la sigue entendiendo la gente sencilla, ¿no? Con una sabiduría pasmosa y con un alcance y logran tocar el misterio como muchos de nosotros no somos capaces cuando nos enredamos a interpretar y a querer reinterpretar la palabra, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo conectar con el otro para que interese nuestro mensaje, nuestro evangelio hoy en 2024? En marketing se utiliza un término, el concepto de excusa comunicativa, para referirse a algún asunto que permita enganchar como punto de partida para ahondar en el tema en profundidad, ¿no? Jesús lo sabía hacer, ¿no? Es decir, y ahí está cada uno de los encuentros, ¿no? Pues el encuentro con la samaritana, el encuentro con Zaqueo, utilizaba constantes excusas comunicativas, ¿no? Y la preocupación de lo cotidiano para entrar en la profundidad, ¿no? Es decir, con la samaritana le sirve el vaso de agua, ¿no? Es decir, esa sed que tiene para hablar de la sed más profunda y para entrar ahí en el problema y en la inquietud de la samaritana, ¿no? Y es ahí desde donde sana y desde donde empieza a comunicar desde lo profundo. Pues eso es lo que nos toca a nosotros hoy buscar en el mundo de hoy. Ese tengo una excusa para ti, engancharnos a aquellas cuestiones y aquellos problemas que hoy preocupan al hombre y a la mujer de nuestro tiempo. Y yo creo que ahí el Papa también nos da dos lecciones. Solo voy a poner dos ejemplos. Es decir, una, la ecología integral. Es decir, el Papa Francisco no es que se suba al carro de Greenpeace, ¿no? Simplemente es consciente de que es una de las grandes alarmas y una de las grandes preocupaciones de nuestro mundo y una de las grandes preocupaciones de los jóvenes de hoy y ha sabido llevarse esa preocupación por la ecología a
la ecología integral, al cuidado de la casa común, que son Laudato Si y Laudate Deum, y el problema migratorio, ¿no? Y las dos cuestiones, ¿no? Tanto la creación como las migraciones no son ni mucho menos temas accesorios o colaterales en la vida del Evangelio y en la comunicación de la Iglesia, sino que está en la esencia. Es decir, el cuidado de la creación es el génesis puro y duro. Y las migraciones están en la misma familia, en la misma, en Jesús, María y José, ¿no? En esa, en esa misma huida a Belén y en ese exilio a Egipto, ¿no? Es decir, que desde ahí Francisco lo que hace es devolvernos de nuevo a la esencia de nuestra fe para hacerla completamente actual. Y desde ahí dos pasos claves, ¿no? En materia de comunicación, la fidelidad creativa y el riesgo. Nos toca arriesgar, ¿no? Y en estos minutos que me quedan, pues sí que os invito a, desde con todas estas premisas y estas pistas que os he dado, a presentaros al Papa Francisco verdaderamente como un influencer, ¿no? Como aquel que sin información específica, desde aquel 13 de marzo de 2013, con sus palabras y con sus gestos, inició una luna de miel con los medios de comunicación que se ha trasladado en el tiempo en un liderazgo mundial respaldado y respetado por la opinión pública, ¿no? Con una impronta personal indiscutible y también con una salida de sí mismo, con un salir de sí mismo que nadie concebía. Yo no sé si lo saben y si no se lo cuento, como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio solo dio una sola entrevista. Como Francisco, creo que es el papa que más entrevistas ha dado en un pontificado. eh, Todo lo que a él le costaba comunicar como arzobispo de Buenos Aires, ahora ha entendido que él no solo es el CEO, por llamarlo de alguna manera, de la empresa, sino también el DIRCOM. Es decir, que si algo es clave en la comunicación, pasa por él y él tiene que comunicarlo, ¿no? Con rasgos de una personalidad indiscutible que hemos descubierto, como el sentido común, la empatía, el buen humor y la tolerancia a la crítica, ¿no? Es decir, insisto, y sin haber pasado por una facultad de comunicación. Y ahora nos sirven a nosotros como referente. Y por eso sí que os voy a proponer como, para terminar, como 10 claves en las que yo descubro desde mi seguimiento cotidiano la figura de Francisco a Jorge Mario Bergoglio como referente de comunicador, ¿no? Y que veo que son los 10 rasgos que hoy deberíamos asimilar cada uno de nosotros como comunicadores cristianos, ¿no? Por un lado, la autenticidad. Francisco no tiene ningún miedo a afrontar ninguna pregunta de cuantas le plantean en las numerosas entrevistas y encuentros con periodistas que mantiene. Un gesto que denota no solo transparencia, sino además verdad, ¿no? Es decir, y lo han visto, la última entrevista así, yo creo que se ha emitido ha sido a Valentina Alarraqui, que ya saben que es la decana de los vaticanistas en Roma, ella es mexicana, y a ella le ha respondido con una naturalidad pasmosa, una vez más, tanto a la renuncia, que ya ha dejado de ser un tema tabú para él plantearlo con naturalidad y decir que no va a renunciar, como a la muerte. Es decir, que desveló en esa última entrevista que ya tiene preparadas hasta sus exequias, ¿no? Y yo creo que eso nos habla mucho también del fin de los temas tabú y dentro de nuestra iglesia. Y ahí es la segunda característica, junto a la autenticidad, la naturalidad. La espontaneidad de Francisco no ha de confundirse con impulsividad, sino con una capacidad de escaparse de lo políticamente correcto para conectar con las inquietudes del otro. Eh, Él es capaz de estar ante 2 millones de jóvenes y ser capaz de hacerse cercano a cada uno de ellos desde esa naturalidad y desde el saber que no les está hablando una autoridad porque lo lleva en el cargo, lo lleva en la tarjetita, sino que asume esa autoridad porque resulta creíble, resulta transparente y les habla de corazón a corazón, ¿no? Ese todos, todos, todos que vivimos en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, les llegó a todos y cada uno de los chavales porque sintieron que se lo decía alguien, no desde su autoridad moral, ni siquiera ni doctrinal,
sino alguien desde esa naturalidad y credibilidad de hablar desde el corazón, ¿no? Y ahí añado la tercera característica para el comunicador cristiano que tiene Francisco, que es precisamente la cercanía, ¿no? Francisco pone en el centro a la persona y así lo hace saber, interrumpiendo si es necesario cualquier acto para acercarse al más pequeño, al más indefenso, para poner en valor a una abuela con la que se ha encontrado de camino con el papamóvil en Polonia, o para hacer caso a un niño que le ha interrumpido en medio de una audiencia en el aula Pablo VI porque es un chaval con hiperactividad, ¿no? Son gestos cercanos, expresiones coloquiales, que no supone que el Papa rebaje el mensaje del Evangelio, sino que lo abaje, ¿no? Que es bien distinto, ¿no? Interpelando constantemente a su interlocutor. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, en el Ángelus, ¿no? Coincidiendo con la fiesta del bautismo del Señor, les invitaba a todos en la plaza de San Pedro. No solo les invitaba a recordar cuál era la fecha de su bautismo, sino que como gesto para confirmar su fe en el día del bautismo, les hizo a todos hacer con él a la vez la señal de la cruz, ¿no? Como si fuera un auténtico párroco, como si estuviera interactuando con ellos, ¿no? ¿Cuántas veces nuestras comunicaciones en iglesia son unilaterales, ¿no? Con cero escucha y solo soltando nuestro rollo sin que el de enfrente tenga derecho ya ni siquiera a consultar, sino ni a réplica ni a tener un pequeño feedback, ¿no? Y ahí va el siguiente de los puntos, la cuarta creo que es la empatía, ¿no? Este identificarse con el otro le lleva a reconocer en cuestiones tan trascendentales como la familia su habilidad para aterrizar lo concreto de la experiencia que él ha vivido, ¿no? Es decir, cuando él habla de los divorciados vueltos a casar, no habla en abstracto, sino porque lleva muchos años pateándose las villamiseria con esa realidad. Cuando habla de las adicciones y de las mafias, lo hace porque ha pateado esas villas miserias. Cuando habla de la transexualidad, no lo hace desde una mirada teórica de la ideología de género, sino sabiendo que todos los miércoles, al menos, recibe y saluda y tiene un encuentro con una transexual que viene acompañada de una religiosa que trabaja en la Santa Sede. Es decir, que el Papa Francisco habla desde la experiencia y solo cuando uno habla desde la experiencia y no desde laboratorios ni desde despachos, habla y comunica con empatía y eso es lo que también a nosotros se nos exige. Esto unido al siguiente punto, que es el quinto, que es el de la inteligencia, ¿no? Su talante como comunicador es fruto de una sólida formación y de una extensa experiencia pastoral, lo que se traduce en un liderazgo equilibrado. Miren, yo últimamente le digo a muchas personas que el Papa Francisco es como Chenoa, una cantante española, que tiene una canción que su canción más popular es algo así que dice, cuando tú vas, yo vengo, ¿no? Pues el Papa Francisco nos está demostrando en muchas situaciones de crisis que se están viviendo y en muchas reformas que está haciendo de la Iglesia que cuando tú vas y cuando las críticas van, él ya ha vuelto, ¿no? El hecho de que no utilice un lenguaje clerical o un lenguaje académico no es que no tenga formación, sino que tiene capacidad de adaptación pedagógica, ¿no? Y eso creo que también nos falta en nuestra comunicación, ¿no? Es decir, el hacernos entender con aquellos que están al otro lado del lago, ¿no? Eh, el otro punto unido a esta inteligencia es la astucia, ¿no? Francisco sabe cuándo y cómo comunicar. No lo cuenta todo ni tiene por qué contarlo todo. Es decir, una comunicación transparente no es una comunicación desnuda, ¿no? Él sabe que no puede precipitarse ante algunos asuntos de la misma manera que ha dado muestras también de saber lanzar globos sondas ante determinadas cuestiones, ¿no? Él sabe cómo y cuándo. Y además sabe hacerlo con ingenio, ¿no? Es decir, y con buen humor, que es el siguiente, y yo creo que ya es el octavo o el noveno, que es buscar la manera de enganchar con una sola palabra, con una sola expresión, con el buen humor, con el detalle. Y eso es algo que también nosotros tenemos que trabajar, esa fidelidad creativa, ser fieles a nuestra tradición, pero sin miedo a arriesgar. Y ese riesgo también lo asume el Papa. Y todo con humildad. Es decir, yo como auditor, ¿no?, del Papa Francisco, porque sigo continuamente todas estas ruedas de prensa, todas sus intervenciones y todas estas entrevistas, no tiene ningún problema, por ejemplo, en las ruedas de prensa que concede en los aviones de vuelta de los viajes,
y ese suele ser el espacio donde él pide perdón si en esos meses anteriores ha surgido alguna polémica por algún discurso, por algo que ha dicho, y que tiene que rectificar, tiene que matizar, tiene que arreglar. Es decir, yo creo que eso sí que es admirable, ¿no? Es decir, que en nuestros espacios eclesiales también estamos acostumbrados a que aquel que se equivoca le guillotinamos, ¿no? Y no le damos ninguna oportunidad. Y sin embargo, el Papa no solo reconoce sus errores, sino que además, y eso también desde esa humildad, acoge las críticas, ¿no? Es decir, eh, y eso lo sé de buena tinta, que frente a todos estos ataques que ha recibido últimamente, incluso de algunos cardenales, él les llega hasta a disculpar y a justificar. Es decir, y vuelve a hacer su examen de conciencia para ver si hay algo que podría mejorar como pastor y como comunicador, ¿no? Y yo creo que además en términos de petición de perdón, el caso más clave en el Papa Francisco es el tema de los abusos con todo lo sucedido en Chile. Y los dos últimos recomendaciones del Papa Francisco, ¿no? Ya les hablaba antes de la pedagogía, es la confianza en Dios, ¿no? Por encima de todos los aspectos anteriormente. Francisco es un hombre de Dios, es decir, su capacidad comunicativa no es fruto de ninguna estratagema comercial, sino de esa hora y media que pasa diariamente de tú a tú con el Señor frente al sagrario en la casa de Santa Marta, que es lo que vertebra el resto de su jornada y el resto de su pastoría en la Iglesia Universal. Y por último, comunicar la cultura del encuentro, ¿no? Es decir, la primera jornada de las comunicaciones sociales fue, fue el lema y fue su propuesta y la ha mantenido a lo largo de nuestra década, de esta década. Y creo que esa es la gran llamada y lo que sí que me gustaría que en estos momentos de crisis, de crispación, de enfrentamiento, tanto fuera como dentro de la Iglesia, todos aquellos que asumamos un liderazgo de la mano de la Academia de Líderes, lo hagamos siendo fieles a la verdad, siendo conscientes de que somos anuncio y denuncia como comunicadores, pero sabiendo que se pueden decir las cosas y que se puede defender esa verdad sin crispación, sin enfrentamiento y sin caer en una campaña que vaya de huello contra el otro, porque aunque seamos diferentes en la Iglesia, seguimos siendo hermanos. Y con eso espero no haberles aburrido mucho, espero que de algo les haya servido y si quieren abrimos el diálogo porque creo que he hablado demasiado.